Recording in progress. Ok, muy buenas noches. Espero que me puedan ver y oír bien. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, en primer lugar quiero iniciar agradeciendo al Instituto de Capacitación Jurídica por esta nueva oportunidad que me brinda para poder tocar este tema referido a la inteligencia artificial en el sector público. Sí, la primera vez fue en septiembre del año pasado. En realidad han pasado algunos meses, pero en realidad con todo lo que se viene, ¿no?, desarrollando constantemente sobre la inteligencia artificial y todo lo que he podido investigar y también capacitarme, llevar cada vez nuevos cursos, en realidad parece que hubiera pasado mucho más tiempo. Sí, este tema es cada vez más dinámico, presenta cada vez más mayores dudas, ¿no?, mayores cuestionamientos, quizás mayores retos, pero perdón, disculpe, creo que se cortó. Desactivé el micro por un segundo. Les comentaba que también nos invita a poder conocer cada vez más esta herramienta, esta materia, ¿no?, este ámbito de estudio de conocimiento y también ir viendo cómo esto puede tener incidencias en el sector público. Sí, lo que vamos a ver aquí, ¿no?, en esta sesión que tenemos esta hora, vamos a ver algunas nociones, pues, así sobre la inteligencia artificial y luego ir poniendo poco a poco el contexto para poder ir desarrollando cómo esto se está reflejando en nuestro país, ¿sí? Desde un punto de vista, pues, vinculado a la gestión pública, sector público, y qué es lo que se viene y cómo deberíamos ir analizando ese tema para poder poco a poco ya recibir y desarrollar esta herramienta, porque es algo inevitable, ¿no? En otros países ya, en Europa, en otros continentes, están ya muy avanzados y en Latinoamérica también, ¿no? Países como Colombia, como Chile, Argentina, Brasil, ¿no? Vecinos nuestros, pues, digamos que tienen ya un desarrollo importante, ¿no? Así que es muy importante no quedarnos, sobre todo no descuidar también e ir viendo cómo esto va a impactar y más de lo que ya viene incluso ya realizándose, lo voy a mostrar aquí en la gestión pública de nuestro país. Sí, así que los voy a invitar, no siéntanse libres de interrumpirme, hacer las consultas por el chat, no sus comentarios, o de repente alguien quiere intervenir, darse la mano, para poder hacer esto algo más interactivo. Sí, les agradezco también a ustedes por conectarse a esta hora de este viernes ya en pleno fin de semana y bueno, con el calor, ¿no? Que por lo menos, bueno, yo estoy en Lima, pero toda la costa de nuestro país está muy fuerte el calor ahorita y todavía a esta hora, ¿no? Que ya bajando un poco más de lo que pasó durante el día. Entonces, a ver, vamos a iniciar. Quisiera empezar con esta primera reflexión, ¿no? Es una de las citas que extraje, ¿no?, de los diversos documentos que leí. Este es un documento que fue el primero que la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, ¿no?, esta organización, pues, de países muy desarrollados, elaboró allá por el año 2019 sobre la inteligencia artificial en el sector público. Y me interesó mucho la cita porque es bueno contextualizar frente a qué nos encontramos, ¿no? Porque cada vez menos, creo, ya se viene estudiando y entendiendo, comprendiendo más lo que es la inteligencia artificial.
Y bueno, ¿no? Incluso se le comparaba con la electricidad, el internet y otras, ¿no? Digamos, otros impulsos de la tecnología que ha pasado durante la historia de la humanidad. Sin embargo, digamos, lo importante, digo, lo relevante de poder comprender bien la inteligencia artificial, eh, digamos, es que puede llegar, ¿no? a trastocar lo que realmente entendemos por lo que es por lo que somos, ¿no? Y como ser, en nuestra calidad de seres humanos, ¿no? Entonces, sí, eso puede ser importante analizarlo porque va a tener, y ya se está comentando, pues, incidencias, por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿no? Que, donde quizás cada vez hay mayor preocupación, aunque hay que leerlo con pinzas también esos temas, ¿no? He tenido la oportunidad de leer varios libros en estos últimos meses y en verdad hay varias posiciones, ¿no? Entonces, sí es muy importante tener eso y sobre todo ver cómo esto tiene incidencia, no solo en las sociedades en general, sino ya ir perfilándolo un poco y creo que eso es lo que falta también en nuestro país al sector público, porque digamos que sí, la recepción del sector privado, cómo emplear la inteligencia artificial para los negocios, ¿no? Para el ámbito personal, sí está teniendo cada vez mayor auge, ¿no? Porque lo ven como una herramienta positiva, pero digamos, ¿cuáles son los límites? ¿No? ¿Cuáles son los límites y cómo poder también gestionar, si se quiere, este recurso o esta herramienta para el bienestar de la sociedad, ¿no? Y ahí es donde entra la lógica, pues, del sector público, ¿ok? Sigamos. Muy brevemente, ¿sí? He tenido que resumir, tengo una presentación mucho más larga, ¿no? Pero he tenido que resumirlo para la sesión y para que por lo menos podamos tener algunas nociones claras. Eh, Siempre me gusta comenzar hablando de la inteligencia artificial con este ejemplo, ¿no? Este es un libro muy interesante, ¿no? Les aconsejo revisarlo, sobre todo para quienes como yo, ¿no? Mi formación es de abogado, no tengo una formación técnica en ciencia de la computación o ciencia de datos, pero este libro fue uno de los primeros que yo leí y en verdad, además de tener una perspectiva crítica, que es muy importante, ¿no? También te pone un contexto general de en dónde se ubica todo este eh, mundo de la inteligencia artificial. Pero más allá de eso, que sería muy largo comentar el contenido del libro, sí me gustó la referencia que hace a, ¿no? ¿Qué es lo que realmente entendemos por inteligencia, ¿no? Y claro, yo también ya he revisado el libro de psicología, ¿no? Neurociencia y todo lo demás, pero interesante este ejemplo, no sé si lo han visto, del Clever Hans, ¿no? El caballo inteligente que allá por inicios del siglo XX en Estados Unidos. Lo curioso de este caso es que un poco nos invita a cuestionar realmente qué entendemos por inteligencia y cuándo es que realmente esta herramienta, ¿no? Estos sistemas de IA realmente pues se configuran, ¿no? Para diferenciarlo de lo que no son y también ver hasta dónde pueden llegar estas implicancias. Entonces, la historia se va a resumir, ¿no? Es un caballo que supuestamente podía hacer cálculos aritméticos básicos, ¿no es así? eh, Como por ejemplo sumas, restas, y se guiaba bastante lo que decía su dueño, ¿no? Y lo que pasaba, bueno, es que en realidad fue un show, todo el mundo lo quería ver, ¿no es así? En realidad lo que pasó fue que el caballo no tenía esta inteligencia, ¿no? No procesaba información, no actuaba de manera racional, no tomaba decisiones, que es lo que se vincula normalmente con la inteligencia, sino que el éxito respondía a estímulos de su dueño, ¿no? Cuando lo miraba, cuando lo dejaba de mirar, cuando cerraba los ojos, los abría, golpeaba, ¿no? Golpeaba con 2, 3 más 4 7 golpeaba, golpeaba, y hasta que veía que su dueño le hacía un símbolo con, ¿no? Con la mirada, paraba. Entonces, no había esta supuesta inteligencia, ¿no? Y un poco lo que la autora nos quiere aquí resaltar es, hay que tener mucho cuidado con qué cosa realmente es inteligencia y sobre todo pasar al segundo nivel de inteligencia artificial. Eh, no, y lo voy a poner con un ejemplo muy concreto, ¿no? No sé si se acuerdan ya, incluso en el siglo pasado, cuando nos hablaron de estos semáforos inteligentes, ¿no? Y en realidad, si ustedes ven la imagen de la izquierda, eh, lo que tenemos es un semáforo con un temporizador, ¿no? Pero la pregunta es, ¿eso es inteligencia? ¿Hay inteligencia artificial ahí? ¿No? ¿Cuál es el plus que se está dando un semáforo tradicional? Bueno, es que hay un temporizador, uno puede calcular. Pero realmente se está produciendo lo que se conoce como una inteligencia
¿no? Artificial. Pasemos ahora a la imagen de la derecha, ¿no? Tenemos también, ¿qué nos refleja esa imagen de la derecha? Nos refleja que hay una conectividad, ¿no es así? Todos, y aquí entra un ámbito muy importante, que es la ciencia de datos también, pues así el poder procesar los datos, millones, billones, pero se habla de la big data, macrodata, ¿no? En español, donde realmente toda la información está interconectada. Y esto de la derecha, considero que en principio sí podría dar pie, es un escenario eh, importante y necesario para que se proceda a dar lo que entendemos como inteligencia artificial, ¿sí? Pero ahorita no se preocupen, llevo la definición, pero para que vean que no es que se necesita, ¿no? Inteligencia artificial no es ciencia de datos, inteligencia artificial no necesariamente implica, ¿no? Que se mejore un sistema o la operación de alguna herramienta, algún procedimiento, sino que se necesita algo más, ¿ok? Y recuerden, por favor, preguntas, comentarios cuando les estimen pertinente. A ver, ahora quisiera que nos detengamos un poquito más en esta diapositiva. No sé si han escuchado de este tema, ¿no? En Argentina, en realidad tiene varios años, pero como que lo, entre comillas, lo reciclaron o lo volvieron a resaltar hace poco con el auge de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, no sé si aquí pueden empezar a ver ustedes la diferencia con la situación anterior, ¿no es así? ¿Qué cosa está distinguiendo a los supuestos semáforos inteligentes, entre comillas, ¿no? Con temporizadores o que simplemente se manejen datos con esta situación? ¿Qué es lo que cambia aquí? ¿Por qué aquí, si ustedes se ven, ya le he quitado las comillas e inteligentes? ¿Por qué aquí sí estamos frente a la inteligencia artificial, ¿no? Si ustedes ven, aquí el semáforo ya no simplemente da información, sino que tiene una participación más activa, ¿no? Y por favor, siéntanse libres de poder aportar, ¿no? De empezar a brindar cualquier insumo por el chat, ¿no? No solamente preguntas, sino también lo que les parezca interesante. Y por ejemplo, van a ver aquí que acá hay un aspecto muy importante, ¿no? Que es lo referido al reconocimiento facial. Y ahí hay una ya herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Una vertiente que es el machine learning o el aprendizaje automático, donde simplemente se entrenan los sistemas, ¿no es así? Con una cantidad inmensa de datos, en este caso de las personas que habitan Argentina, y puede efectuar un reconocimiento facial. Pero incluso, si ustedes ven aquí, hay un paso mucho más, ¿no? Un paso adelante. Y aquí de repente, por favor, si acá hay algún técnico, un ingeniero, un científico de datos, por favor me puede corregir en algún momento, porque en realidad yo he leído, digamos, lo manejo bastante desde el punto de vista teórico, pero siempre se puede complementar. Pero digamos, ya cuando no solamente reconoce, sino que da una orden, como diciendo aquí, ponte el casco, ¿no? Y condiciona a esa respuesta o no del ser humano, cómo va, digamos, a operar el semáforo, ahí podemos ir ya algo un poco más complejo, ¿no? Ya podemos hablar de estas redes neuronales artificiales, donde se hagan escenarios, ya no solo hay entrenamiento, sino que las máquinas, en este caso, pueden brindar ya mayores respuestas y pueden incluso improvisar y reaccionar ante nuevos escenarios. Y ahí, dentro del Machine Learning, hay un desarrollo más profundo, ¿no? Y adelantándome el término, que es el Deep Learning, ¿no? Es el aprendizaje profundo, es decir, más específico. Entonces, solo para ir recapitulando, ya aquí voy a habilitar la definición, lo que quiero, ¿no? Es que un poco que se vaya entendiendo cuál es la lógica, la necesidad de comprender qué es realmente la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque cuando uno se da cuenta, entonces dice ya, no, si hay un avance, si hay un cambio, porque uno puede decir ya lo que le he mostrado antes, el temporizador, ¿no? Ya es algo con lo que hemos convivido, pero acá, ¿qué puede pasar? ¿No? Y ahora pensemos ya no solamente desde el punto de vista teórico, sino en qué pasa en la práctica, ¿no? ¿Qué elementos de gestión pública o por qué debería importar al sector público poder conocer bien digamos, el manejo, cómo funcionan estos sistemas y qué implicancias tiene? ¿No es así?
O sea, póngase a pensar, por ejemplo, en un reconocimiento facial incorrecto, ¿no? ¿Qué pasa si no se pone el casco? ¿Qué pasa si, ¿no? Los temas con el tráfico, accidentes, todo eso, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente tenemos que ver, ok, más allá de la curiosidad, más allá de conocer qué es la inteligencia artificial, es ver cómo se debe manejar. Porque de lo contrario, y es muy posible que eso esté pasando no solo en el Perú, sino en varios países, sobre todo en Latinoamérica, es que se estén empleando estos sistemas sin ningún reparo, sin ningún límite, sin ningún criterio. Entonces, sí es importante tener esto cada vez más internalizado para ver cómo se puede mejorar. ¿Ok? No veo preguntas en el chat. Por favor, si alguien este, quiere intervenir también, por favor, siéntase libre de hacerlo. Ok, antes de brindarles una propuesta de definición, ¿no? Un poco para que vean qué cosas está diciendo últimamente las noticias, ¿no? Ya pasamos un poco de la curiosidad de la novedad y ya se empieza eh, a hablar de cómo poder, los países, ¿no? Sobre todo los más desarrollados, cómo poder emplear la inteligencia artificial para el desarrollo, ¿no? Para seguir consolidando la supremacía o su liderazgo a nivel mundial, ya se está volviendo un aspecto ya determinante. También en el ámbito económico, ¿no? Vean ustedes esta noticia de que tiene un valor de mercado de casi 3 billones de dólares en Latinoamérica, nada más, y muchos billones más en el resto del mundo. Interviene en diversos aspectos, ¿no? En la manufactura, el retail, y bueno, ni qué hablar del ámbito laboral, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer, preguntamos es, ¿cómo esto va a impactar? ¿Es así? En el sector público. ¿Y qué tiene que hacer frente a esto, ¿no? Para el desarrollo de un país, para garantizar que esto pues llegue, ¿no? Manteniendo la prosperidad, el desarrollo, estamos en, ¿no? Un estancamiento, se dice que está saliendo, estamos mejorando en el ámbito económico, pero igual, ¿qué implica? ¿Cómo aprovechar eso, ese valor de mercado, esas inversiones? ¿Cómo aprovechar los beneficios de la manufactura del retail? ¿Cómo, ¿no? ¿Qué medidas de contingencia, cómo preparar el mercado laboral para la recepción de esta herramienta? Es importante que el Estado poco a poco ¿no? Cada vez más se vaya internalizando y sobre todo también tomando un mayor dinamismo, ¿sí? Ya, como les digo, muchos países ya a nivel mundial y en Latinoamérica ya han establecido criterios para ello. Ok, entonces solo para cerrar esa parte introductoria que no la quiero hacer muy larga, esta es la definición que propongo, ¿no? Para que la puedan revisar, pero no sé si tenga sentido que lo lea, pero en realidad es una definición que está yo ya que estoy resumiendo, como digo, varias diapositivas y varios minutos de exposición, pero poco resaltar algunos conceptos, ¿no? La inteligencia artificial tiene que ver bastante con la autonomía de las máquinas, que puedan, digamos, y eso es lo que también es la novedad, que puedan operar incluso sin que los seres humanos estemos detrás de ello, ¿sí? Sin embargo, ya puede ser materia de discusión posterior. En qué casos, pues, lo que se conoce entre comillas, ¿no? Los españoles lo han desarrollado bastante como el reserva de humanidad, ¿no? En temas legales, o sea que algunas decisiones relevantes para las personas no dependan exclusivamente de las máquinas. Y bueno, hay algunos términos ahí, datos, algoritmos. No me va a dar mucho tiempo para explicarles porque no vamos a llegar al tema de fondo. Y como ustedes pueden ver, es, digamos, y en la parte final vuelvo a resaltar esta idea en la definición, hay diversos grados en los que puede participar. Pues así, no necesariamente todo es automatizado. Puede ser semi o de repente un insumo, pero va a depender bastante de cuáles sean los criterios. ¿Sí? Y ahí es muy importante el rol del sector público, porque el sector público es el que tiene que dar la pauta, no el sector privado. Si el sector privado tiene que, obviamente, acompañar, complementar, pero quien debe decidir cómo se debe implementar esta herramienta y qué pautas establecer para el desarrollo, el mejor desarrollo, ¿no? Desenvolvimiento de la economía, de la vida en sociedad en un país, tiene que ser el sector público. Ok, y hablando de criterios, y nuevamente, bueno, muy puntual, ¿no? Porque podría en verdad hablar de esto horas de horas, es el tema ético de la inteligencia artificial, ¿no? Justamente debido a sus implicancias, y siempre converso de estos temas cada vez que sale una noticia o un estudio, en realidad la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa, ¿no? Puede ayudar de muchas maneras a la humanidad, pero también puede perjudicarla. Entonces, y en realidad pensar en términos legales, y se lo digo siendo abogado, puede ser insuficiente.
Se necesitan tener criterios éticos y que se fundan y que se ayuden en su implementación, que se ayuden en su desarrollo. Y creo que debe ser, se los adelanto desde ahora, un bastión primordial, lo prioritario al momento de implementar esta tecnología en el sector público de nuestro país, ¿no? Entonces aquí aspectos como los derechos fundamentales, la dignidad de las personas, tiene que estar en su punto más alto, ¿ok? Y en realidad solo iba a mostrar esta diapositiva, pero en atención a lo que acaba de pasar ahora, no sé si han escuchado, el lunes y martes hubo un foro global de ética de la IA de la UNESCO, ¿no? Este organismo de la educación de la Organización de las Naciones Unidas, que tiene muchos documentos interesantes. En realidad, cada vez que expongo o estudio sobre el tema, es un referente su recomendación de la ética de la inteligencia artificial que sacó el 2021 y ha sacado el año pasado dos documentos muy interesantes. Pero vean ustedes, ¿no? Aquí ya se han establecido muchos más aspectos relacionados con la ética de la inteligencia artificial. Interesante este último evento porque congregó, por ejemplo, países no solo de América Latina, que fueron muy pocos antes, sino también de África, ¿no? Y en realidad todo el mundo está avanzando en esta materia, ¿no? Dieron cuenta de la regulación ética, lanzó un observatorio. Hay que ver ahora cómo lo vamos a implementar el observatorio para ver qué medidas están utilizando, ¿no? Incluso se comprometieron, pues, ocho empresas grandes de tecnología, ahí están, ¿no? Como Lenovo, LG, Mastercard, Microsoft, Telefónica, para aplicar la recomendación de la UNESCO en el desarrollo de sus actividades económicas, ¿no? Y, por ejemplo, solo para destacar, por eso menciono el caso de Colombia, ¿no? Colombia está, creo yo, es uno de los países que está avanzando de manera muy pareja en la materia. UNESCO eligió 17 países para iniciar un proyecto especial en materia de ética de inteligencia artificial y uno de ellos fue Colombia, ¿no? Por eso le digo, ahí en realidad en el evento vi colombianos, vi uruguayos, vi brasileños, argentinos y chilenos creo también, y no vi a un representante del Perú, ¿no? Por eso les comento que sí es muy importante, ¿no? Pareciera que no pasara nada en nuestro país, pero a nivel mundial, ¿no? Se está masificando, ¿no? Y el tema, sí, bueno, todavía hay más actividades y más información en inglés, ¿no? En español recién se está empezando a producir, pero es muy importante estar al tanto de estos desarrollos. Sí, hasta aquí estamos llegando casi a la mitad. No sé si alguno tenga preguntas, comentarios, por favor. Buenas noches a los que se están integrando. Si no, para seguir, para no extenderme del tiempo, voy a hablar brevemente ahora de cómo esto viene impactando en el Perú, ¿sí? Y después con algunas pautas muy, muy puntuales de cómo se debe desarrollar su implementación, ¿ok? Eh, Acá algunos ejemplos, ¿no? No sé si han visto este anime japonés Psycho Pass, un anime que a mí me gusta mucho, yo lo veo del 2012 que se lanzó. Y es bien curioso porque en realidad, ¿no? Vi una película llamada Providencia el año pasado que se estrenó. En realidad, de la historia de este anime, que es muy interesante, si no lo han visto ahí, quieren entender un poco la lógica de qué podría pasar con la inteligencia artificial cuando es masivamente aplicado por el Estado, es este ejemplo, ¿no? Este anime trata de un sistema de inteligencia artificial que es el civil, ¿no? Y que supuestamente controla todo lo que pueden hacer las personas, ¿no? ¿No? Es una exageración, obviamente, es una distopía, como lo dicen, ¿no? Controla las distopías, ¿no? Pero en realidad se puede prever cuál es el perfil más adecuado para las personas, su grado de peligrosidad, y a partir de ello decidir qué hacer con él, ¿no? En realidad eso puede lograr, y sin irnos ya, sin necesidad de utilizar la ficción como un anime, lo que sucede en China, ¿no? Y China es un caso muy particular. Justo estoy leyendo el libro interesante de Kai-Fu Lee, ¿no? Los superpoderes de la inteligencia artificial, donde compara a China con Estados Unidos. En realidad, China tiene un desarrollo cada vez mayor en esta industria, como lo ven ellos, de inteligencia artificial, pero digamos que también emplean un sistema de crédito social donde tienen identificados a todos sus ciudadanos y los califican, ¿no? Le dan un score, un ranking, una calificación por las cosas pues beneficiosas y perjudiciales que hacen. Y en realidad es algo pues muy peligroso, ¿no? Afecta la libertad, ¿no? La autonomía de las personas y a eso se puede llegar. Y hablando de Estados Unidos, que en Estados Unidos recién hace poco han sacado una directiva, ¿no? El presidente Joe Biden, pero digamos que ahí pasó y ahora ya se está reactivando, pero todavía hay algunos temas por afinar, ¿no es así?
pero me imagino que estuvieron, ¿no? O están al tanto todavía de la huelga, ¿no? Que ahora, como digo, llega una cierta tregua del sindicato, pues, de actores, ¿no? Y de todos los involucrados en la industria del cine en Hollywood, ¿no? En Estados Unidos, por la utilización de la inteligencia artificial, ¿no? Y ahí, claro, uno dice, ¿qué tiene que ver el Estado? Pues ver ahí realmente cuál va a ser su regulación, cuáles van a ser las pautas para desarrollar esta herramienta. Porque, claro, dicen, es beneficioso, mira, puedo utilizarlo solo los, ¿no? Prácticamente hay una clonación digital de los autores, de los actores ahí, ¿no? Las voces, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con ellos, ¿no? ¿Qué pasa con las personas? ¿Cuál es su impacto? Eso es un poco lo que hay que tomar en cuenta. Y ahora sí, ¿qué pasa en nuestro país? Vayamos ahora a nuestro país. En nuestro país, ¿no? El año pasado fue un año en donde se emitieron dos documentos muy importantes en el mismo mes, en julio de 2023. Uno fue la ley de IA, ¿no? Su nombre, ahí pueden ver el nombre en extenso, ley que promueve su uso en favor del desarrollo económico y social del país. Eh, en realidad, ¿no? Sin necesidad de entrar a términos muy jurídicos, muy legales en estricto, la ley pues es muy declarativa, ¿no? En realidad no determina criterios claros de cómo se va a implementar esta herramienta, cuáles van a ser las obligaciones, cuáles son esos criterios. Digamos que, por ejemplo, tomando como parámetro, ¿no? El reglamento o la ley de IA de la Unión Europea, que ya estaría aprobada en su versión final, se tiene que ratificar, pues ahí sí hay una estructura más clara sobre la base de los riesgos de los sistemas, ¿no? De IA. En realidad aquí esta ley no tuvo mucha discusión, mucho desarrollo. Por ejemplo, otros países como Colombia, Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, tienen varios años los proyectos de ley en trámite, ¿no? Igual en México. Entonces, lo rescatable de esta ley son los principios, ¿no? Que pueden servir de sustento para el desarrollo el- justamente el reglamento, ¿no? Que ya se viene. Entonces, hay un proyecto de reglamento, ¿no? De esta ley que está en elaboración, se tiene que publicar, pero digamos que los principios pueden servir de sustento para ello, ¿no? ¿Qué principios son? Estándares de seguridad basados en riesgos, ahí se habla del riesgo, el enfoque de pluralidad de participantes, la gobernanza de Internet, la sociedad digital, y aquí hay dos aspectos importantes, ¿no? El desarrollo ético para una IA responsable, que es donde, digamos, de lo que yo me sustento para poder desarrollar algo mucho más concreto y que sea útil para la inteligencia artificial en el sector público, y también el aspecto de la privacidad de la inteligencia artificial, ¿no? La relación con la protección de datos personales es muy clara, evidente, en la medida en que, eh, digamos, justamente se tiene que tener presente que, digamos, el combustible, si se quiere, o el insumo fundamental de los sistemas de IA son los datos. Si bien no todos ellos son personales, muchos de ellos sí. Entonces, sí es importante que haya una correlación, ¿no? En lo que se conoce como la gobernanza de datos y la gobernanza de inteligencia artificial, ¿no? Que existan los criterios para que ambas materias puedan manejarse de manera adecuada y se permita su máximo desarrollo sin perjudicar los derechos de las personas involucradas, ¿no? Por ejemplo, en temas de privacidad. Y como les digo, aquí tienen lo que plantea esta norma, ¿sí? Hay un aspecto de promoción, de declaración, ¿no? Se habla respecto a los derechos humanos, se habla del uso ético, pero más allá de eso, no. Hay otras normativas, hay otros proyectos normativos, pero también por cuestiones de tiempo no va a poder desarrollarlos, pero también ahí se puede ya no tener un poco un enfoque más jurídico. Sin embargo, todavía también nos falta impulsar este aspecto del ámbito normativo que se necesita para garantizar una adecuada implementación de la inteligencia artificial en nuestro país. Plantea una definición de IA, que en realidad me parece un poco genérica, ¿no? Habla más que todos los beneficios, ¿no? Y no habla más que todos sus efectos, sino de lo que es. Se resalta el papel de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital y se dan algunas funciones que tiene, ¿no? Unas acciones más que funciones que tiene a su cargo
esta secretaría. Y una de ellas, ¿no? Una de estas acciones que sí me gustaría resaltar es justamente una adopción de lineamientos éticos para un uso sostenible, transparente y replicable de la IA. Esos lineamientos serían muy útiles, ¿no? Que se plasmen en el reglamento para poder tener ahí un mejor avance en esta materia. ¿Sí? Perfecto. No sé si tengan aquí, hasta aquí alguna consulta, alguna pregunta, por favor. Seguiré avanzando y de repente si tenemos unos minutos al final, de repente se animan a hacer una consulta, un comentario, más que encantado de atenderlos. Bueno, le decía que julio fue un mes importante el año pasado porque no solamente se publicó esta ley de IA, sino que también se aprobó y publicó la Política Nacional de Transformación Digital al 2030. Y claro, lo digital es más amplio, pero digamos que sí es digamos, es, ¿cómo decirlo?, el sustento necesario para que se desarrolle la IA, ¿no? Porque, digamos, si no tenemos una digitalización, va a ser muy difícil que los sistemas realmente puedan cumplir su finalidad. Entonces, sí es muy importante tenerlo presente, ¿no? Busca mejorar la gestión pública con las herramientas pertinentes, ¿no es así? Y dónde es que aparece la inteligencia artificial en su problema público, ¿no? Como bien sabemos, toda política nacional responde a un problema público que afecta a nuestro país. ¿Cuál es el problema público que pretende, que busca solucionar esta política nacional de transformación digital? Lo que ustedes ven ahí, el bajo ejercicio de una ciudadanía digital, ¿no? En el país. Y ahí hay diversos aspectos, es así, calidad, no hay calidad en el servicio para la actividad, hay una incipiente vinculación de la economía digital, servicios digitales desarrollados, ¿no? En la administración pública, débil impulso del talento digital, y vean ustedes la causa indirecta, ahí es donde aparece la inteligencia artificial, dice, incipiente cultura ciudadana para la innovación y la gestión ética e inteligente de los datos, de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial. Ahí es donde, digamos, está justamente, pues, empezando a surgir, ¿no? O a configurarse este problema público que se resalta en esta política. Eh, Ahí nuevamente